hecho se parecen bastante a lo que yo hago en el día a día. Entonces, hoy día vamos a hablar de la marca profesional. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué es una marca profesional? Cami, tú, no sé, se te ocurre algo y una cosa que quiero enfatizar es, no hay respuestas incorrectas, porque una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que nadie les debería decir qué tienen que poner en un currículum, cómo lo tienen que, no sé, que comunicar, porque la idea es que uno no quiere que las cosas sean repetitivas. Uno quiere enfatizar su personalidad, sus habilidades únicas. Entonces, con esto en mente, ¿qué quiere decir marca? ¿Un distintivo? Sí, un distintivo. Muy bien. Entonces, una marca personal o profesional representa tu singularidad, pero es una combinación de las habilidades técnicas, pero también las cosas intangibles que nosotros queremos presentar al empleador. Y lo que ustedes van a ver en estos ejemplos es que, de hecho, no he creado ejemplos que sean exactamente enfocados a la hospitalidad, pero esto es porque estos ejercicios están enfocados para que ustedes puedan pensar críticamente, analizarse a sí mismos y que puedan decir, ok, esto es como yo voy a utilizar esta serie de preguntas basadas en mi persona y cómo las voy a utilizar para luego crear mis perfiles profesionales, como en persona, como el CV. Entonces, con esto dicho, vamos a empezar con los conceptos principales, ¿no? Una marca debe ser honesta, relevante, consistente. ¿Y por qué? Porque es muy fácil, sobre todo cuando uno está nervioso y tratando de aplicar 1.000.000 de trabajos. Sabes que hay tantas personas aplicando el mismo trabajo y tú quieres impresionar. Entonces a veces se nos va de repente cosas que no son necesariamente muy en línea con las habilidades que realmente tenemos y con las fortalezas que podemos ofrecer al empleador. Entonces, honestidad, número 1, que sea relevante. Quiere decir que si nosotros estamos buscando un trabajo específico, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué se espera de mí? ¿Y qué es lo que yo puedo ofrecer? ¿Cómo puedo yo responder a las necesidades de este trabajo con mi set de habilidades específicas? Consistente. Esto es importante porque hoy en día tenemos muchas formas de comunicarnos de manera profesional, sea por redes sociales, sea de manera tradicional como el CV o simplemente formando relaciones con gente en industria, que es un poco menos estructurado, pero sigue siendo importante porque también es la manera en la que tú te estás presentando, ¿no? ¿Hay una pregunta? Ahí escuché algo, ok. Bueno, si tienen una pregunta, alcen la mano o interrúmpanme y ahí hablamos. Ok. Y finalmente, memorable. Se refiere a la idea de que tú tienes que asegurarte de que tu perfil profesional sea recordado por el empleador o por tus colegas y vamos a ver cómo estas ideas más o menos juegan en conjunto para que nosotros realmente nos podamos destacar, ¿no? Entonces, si es que ustedes ven el chat, se van a dar cuenta de que hay una lista de preguntas. Y esta conversación del día de hoy se va a estructurar más o menos en 2 partes. Primero, vamos a responder el ejercicio live y sí me gustaría que sea algo didáctico, que ustedes también están empezando a responder en sus computadoras, tomen notas y tómenlo como un principio de conceptos que ustedes van a poder utilizar después para realmente poder crear un CV
un LinkedIn, una persona que sea digna de quiénes son ustedes mismos, que representen la mejor versión de ustedes. Y ese es realmente el objetivo. Porque como dije antes, muchas personas van a aplicar el mismo trabajo. Nuestro trabajo es comunicar por qué yo soy un buen candidato para ese trabajo. Entonces, la segunda parte de esta charla se va a sustentar en más o menos cómo utilizar las reglas básicas de crear un CV o de tener redes sociales o de crear relaciones vía networking y cómo agregar esta idea de la marca a esta base, como que a estos conceptos básicos, para asegurarse de que no solamente esté bien hecho desde un punto de vista básico, pero que también le estemos agregando ese algo especial. Ok, voy a parar aquí. ¿Tenemos algunas preguntas o seguimos? Ok, sigamos. Ok, parte 1. Primero quiero que me digan si es que todos tienen acceso a al documento de Word que creo que está en las notas. Si pueden, descárguenselo porque vamos a estar completando estas preguntas en vivo. Ok, so, la primera parte... ¿sí? ¿Podrías volver a mandar el documento, porfa? Porque no lo encuentro, o sea, por el chat. Ya le subo de nuevo. No se Gracias, preocupe. Juanca. Listo, muchas gracias. Pero bueno, si es que no tienen acceso al documento, no se preocupen porque están aquí todas las preguntas en frente de sus ojos. Entonces, léanlas un poco y también tomen notas y yo me imagino que después de esto, obviamente van a tener acceso a una copia de todos estos documentos. Entonces, empecemos con lo más básico. Ustedes se van a dar cuenta, estas son 6 preguntas que son mucho acerca de la personalidad, ¿no? Pero también nos damos cuenta, la pregunta número 1 es este concepto básico, ¿no? De cómo empezaste tu carrera. En este caso, digamos, por ejemplo, estamos con un grupo de como 47 estudiantes en la rama de hospitalidad. Ese es nuestro básico, ¿cierto? Estudio hospitalidad, tal vez hice pasantías, simplemente los hechos en los que me posicionan en industria para conseguir X, Y o Z objetivo. Y las preguntas de abajo son preguntas que nos van a ayudar a pensar un poco más de manera crítica quién soy yo y cómo me quiero presentar. Entonces, yo les voy a dar un minuto para que pongan unas notas y luego de eso vamos a discutir el ejemplo que tengo aquí de una persona, un compañero mío, que completó este ejercicio, pero él tiene un perfil muy diferente, ¿no? Pero como dije en un principio, el objetivo de hoy es que ustedes puedan ver que estas preguntas, estos ejercicios se pueden transmitir a varias industrias, a gente con varios niveles de experiencia. Ok, empecemos. Cami, si me puedes decir cuando haya pasado un minuto, por favor. Claro. Gracias. Sí. Listo. Listo, ok. Entonces les voy a explicar más o menos
cómo estoy tratando de analizar y pensar este contenido, ¿no? Este primer set de preguntas más o menos te va a ayudar a identificar más o menos las cualidades que yo quiero poner enfrente del empleador. Entonces, en este caso, este es un estudiante de física y filosofía que le gustan los desafíos, construir cosas nuevas, es parte del campo de computación y lo que le gusta es que le permite crear herramientas nuevas y aplicarlas a problemas del mundo real. A él le gusta que es un campo que está evolucionando y hay oportunidades de crear teorías nuevas. Y le gusta mucho, le apasiona mucho la idea de haber construido algo único, algo que no existe, trabajar en inventos. Cuando él era más joven, piensa que se concentró demasiado en proyectos como que sonaban demasiado chéveres en lugar de cosas realmente útiles. Entonces, cuando vemos este texto, ¿qué temas se nos ocurren? Más o menos, ¿qué tipo de cualidades, cómo describiríamos a esta persona? Por ejemplo, cuando yo lo leo, lo primero que se nota es que esta es una persona que le importa mucho la innovación. Eso lo dice como en las tres diferentes respuestas que nos da. Y otra cosa que se nota es que es una persona que le gustan los desafíos. Otra cosa que yo me doy cuenta leyendo esto es que es una persona orientada a los resultados. Y esto yo lo digo porque dice, cuando yo era más joven, me enfocaba demasiado en las cosas que sonaban geniales, pero no en lo que era útil. Y también lo que menciona inicialmente es, yo quiero crear herramientas aplicadas a problemas del mundo real. Entonces es una persona que quiere crear cosas nuevas, pero cosas útiles, no solamente nuevas. Entonces creamos tres conceptos. Esta es una persona que quiere innovar, le gustan los retos y es orientada a los resultados. Entonces ahora veamos cómo este ejemplo se aplica a las respuestas que ustedes están creando. Voy a regresar a la primera página en caso de que no tuviesen suficiente tiempo de responder, pero me encantaría que alguien, y no tiene que ser perfecto, porque la idea de esto es justamente que ustedes empiecen a pensar un poco en quién soy yo, qué me identifica, y no hay, como dije antes, no hay respuestas incorrectas. Entonces, ¿a alguien le gustaría compartir cómo empezaron su carrera? Cami. A ver, ya bueno, yo respondo a la primera, pero chicos tienen que participar porque yo ya me gradué. Esto es para ustedes. La Cami ya consiguió trabajo. Ajá, entonces, bueno, ¿cómo empecé mi carrera? Estudié acá en San Francisco la carrera de hotelería, era administración de empresas en esa época. Y en la parte profesional comencé con prácticas desde prácticamente segundo semestre en el verano. Estuve, o sea, ya apliqué como a trabajos de verano y eventualmente me quedaba un poco más, casi 6 meses en cada uno. Ok, ¿y qué te encanta de lo que haces? ¿Qué te encanta de tu carrera? A mí personalmente lo que me encanta de la industria, de la carrera, es el servicio y todas las experiencias que se le pueden dar a la gente, a los clientes. ¿Y qué tipo de experiencias, cuál es el beneficio para los clientes? O sea, ¿tú qué sientes que les estás entregando cuando les das servicio? O sea, es como esa sensación de, no sé, en mi caso estoy un poco más enfocada hacia los hoteles, al servicio de cuando se van, no sé, ya sea un hotel de business para un fin de semana o para una semana o a un resort en donde se van a quedar solo de vacaciones. En cualquiera es como esa comodidad, el sentirse súper cómodos y superar las expectativas de que van por una cosa, pero realmente le puedes ofrecer muchísimo más. Ok, entonces suena a que a ti te importa mucho el servicio al cliente y que uno de tus objetivos es que la gente tenga experiencias positivas con el trabajo que tú
creas, ¿correcto? Ajá. Sí. Entonces, más o menos así es como, o sea, lo voy pensando, porque no es cuestión de simplemente decir, bueno, ya respondí las preguntas y X, sino simplemente vamos haciendo más preguntas acerca de ¿y por qué? Por ejemplo, ¿y por qué estos consumidores se sienten felices cuando ellos terminan de recibir un servicio? ¿Es porque es por tu amabilidad o es por los servicios que estás creando dentro de la empresa o dentro de el negocio, básicamente? Eh, Difícil, por un poco de todo. Sí, no tiene que ser una respuesta perfecta, pero puede ser una combinación de ambas cosas. Y justamente, o sea, estas preguntas pueden parecer muy obvias, pero en verdad son cosas que muy pocas veces nos ponemos a pensar como que, ¿qué estoy ofreciendo exactamente? O ¿cuál es el resultado? ¿No? Y solamente tú te conoces a ti mismo y solamente tú puedes responder ese tipo de cosas. Por ejemplo, este chico, en el ejemplo que tenemos en pantalla, de nuevo, innovar los retos y orientado a resultados. En tu caso, Cami, es más bien querer complacer al cliente, crear experiencias positivas por el medio de mi trabajo. Y mi trabajo puede ser muchas cosas, pueden ser servicios, puede ser mi amabilidad al cliente. Simplemente es cuestión de, después de esta sesión, no tiene que ser ahorita porque estas preguntas no son fáciles ni muy directas, es cuestión de sentarse y decir como que esto sí, pero tal vez estas otras cosas no. Bueno, Listo. ¿Alguien tiene preguntas aquí? Ok. ¿Alguien le gustaría compartir? si no, puedes hacer a dedocracia. Sí, nos va a tocar. ¿Quién se apunta? ¿Quién escribió? Un voluntario. Bueno, no se preocupen, mejor sigamos y Emilia, chévere, Emilia. muchísimas gracias. Emilia, a ti te voy a pedir que respondas las siguientes, pero ahora esta segunda fase es básicamente ya lo técnico. Es básicamente escribir todo lo que he hecho y definitivamente esto cuando uno está en la universidad no es cuestión solamente de, ay, es que no sé si tengo pasantías, tal vez no tengan pasantías. Yo no tuve pasantías hasta casi último año de universidad. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué pongo? Porque uno no puede crear un currículum sin experiencia. Pero sí se puede, porque hay muchas maneras, sobre todo hoy en día, que uno puede delinear cosas que son extracurriculares, proyectos personales, si les gusta escribir y hacer blogs, si les gusta redes sociales, todo este tipo de cosas que son relevantes a su carrera puede aplicar, ¿no? A esta idea de qué son mis habilidades técnicas y qué exactamente tengo que poner enfrente del empleador. Pero bueno, la primera pregunta aquí es, describe tu puesto de trabajo ideal. Y esto es súper importante porque se relaciona mucho con esta idea de la honestidad. Digamos, por ejemplo, que a mí me encantan las redes sociales y yo quiero manejar redes sociales y he hecho un montón de blogs y tengo un portafolio y de repente, como ha pasado un buen tiempo y todavía no he escuchado de entrevistas, empiezo simplemente a aplicar a cualquier trabajo de marketing que se me cruza por enfrente, pero en mi currículum todo habla de redes sociales. En muchos casos lo que el empleador va a hacer es leer y simplemente va a decir como que no entiendo por qué está esta persona aplicando a este trabajo. Entonces así como es importante entender cuál es el trabajo ideal al que yo quiero entrar. Y eso se puede significar muchas cosas. ¿Es una empresa grande? ¿Es una empresa chiquita? ¿Es una empresa donde yo quiero que tomen en cuenta mis ideas o es una empresa donde voy a entrar a aprender lo que ellos ya hacen? Es tal vez una empresa donde me enfoco mucho con clientes o tal vez es una empresa donde prefiero escribir y estar más bien como que publicando cosas que no sea
un ejercicio muy verbal, ¿no? Y las preguntas de abajo tienen el objetivo de responder cómo es que nuestras habilidades son un fit en ese trabajo ideal. Entonces, ¿cuáles son los aspectos más destacados de tu experiencia o carrera como estudiante? También una pregunta difícil si es que eres un estudiante, porque seguramente estás pensando, bueno, no he tenido ese primer trabajo, entonces, ¿cómo voy a escribir lo que es más destacado, no? Y de nuevo, esto puede ser cualquier cosa que a ti te apasione. Cuando yo estaba en la universidad, y hubieron los terremotos en el Ecuador que fueron muy terribles y como mencionó Juan Carlos antes, yo estaba en Estados Unidos y para mí en esa época mi logro más grande fue crear una campaña de recaudación de fondos para mandar a ayuda médica para aquí, para el Ecuador. Y en la gran escala de las cosas, no fue nada muy grande, no fue nada de reconocimiento internacional, fue muy a nivel de la universidad, fue pequeño, pero fue la primera vez que con mi iniciativa yo pude decir, no le quiero pedir plata a mis papás, yo simplemente quiero comunicar que esto está pasando y quiero ver si es que logro ayudar en algo con mis propias habilidades. Y incluso cuando recién me gradué, este seguía siendo para mí el logro más grande. Y es un ejemplo de simplemente una actividad extracurricular que no tuvo nada que ver con pasantías, no tuvo nada que ver con nada formal, pero simplemente algo que realmente me ayudó a utilizar lo que había aprendido como estudiante, ponerlo en práctica para trabajar por una causa que me importaba mucho. Luego también tenemos las habilidades que te diferencian de otros candidatos. Y de este ejemplo vamos a hablar un poco más claramente cuando veamos el ejemplo de mi compañero. Pero también tenemos una pregunta un poco confusa acerca de qué temas han sido consistentes y te describen como profesional. Esto es más bien una cuestión de conocerse a uno mismo. Un ejemplo personal para mí es toda la vida me ha gustado dibujar. Me encanta pintar. Cuando era chiquita era lo que me encantaba hacer después de la escuela. Y cuando estuve en la universidad era también algo que siempre me importaba mucho cuando entregaba deberes. Tienen que estar bonitos, presentables, con colores. De esas típicas niñas que simplemente ponen colores de, no sé, rojos y azules en los cuadernos para que todo se vea súper organizado. Y hoy en día es algo que todavía hago en términos de mi trabajo. Me importa mucho que mi trabajo se vea presentable, tenga un elemento de diseño, a pesar de que lo que hago está muy enfatizado a la procesación de data y más o menos estrategia de negocios, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con el diseño, pero es un tema consistente que me diferencia a mí, Alex. Entonces, ese es un ejemplo, pero les voy a dar un minuto para que ustedes también respondan las preguntas. Y si me ayudan también con el minuto. Gracias.
Listo. Listo. Ok, entonces vamos con este ejemplo y ven la cantidad de texto que hay aquí. Y que sí tengan en cuenta que esto ya es después de que yo lo edité un poquito por aquí. Entonces no es que cuando este muchacho hizo el ejercicio lo puso así todo perfecto. Estas cosas son una evolución. Entonces no se sientan presionados a dar respuestas perfectas y ahorita simplemente conversemos. Es una charla. Pero bueno, esta es una persona que busca un rol en el que tenga libertad de tomar decisiones. Es una persona que está buscando una empresa que esté dispuesta a adaptarse a nuevas tecnologías, una empresa que esté resolviendo problemas que le interese a él como persona. Y si se dan cuenta, esto ya se empieza a relacionar bastante con lo que dijo antes. A él le importa innovar, le importa resolver problemas, le importa, le importa que no es un trabajo fácil, a él le gusta resolver este tipo de problemas muy tácticos, ¿no? Y aquí su ejemplo obviamente es ya como profesional. Habla acerca de la validación que le dieron sus colegas y esta validación resultó en que le permitan empezar a manejar un equipo. Entonces, esto para él indicó que él hace un buen trabajo, no solamente individualmente, pero a una escala más amplia, ¿no? Pero lo que él siente que le hace diferente es que a pesar de estas habilidades técnicas que tienen muchos otros ingenieros, él es muy bueno comunicándose. Él siente que esto no es común en ámbitos de ingeniería, con gente técnica. Entonces, para él esto es una fortaleza que lo diferencia del resto. Otra cosa que él menciona es que tiene una habilidad de resolver problemas con metodologías replicables, lo que significa que el trabajo que hizo hoy se va a poder repetir en el futuro y por ende se va a hacer más sencillo ejecutar el trabajo para sus colegas o para él mismo. Y finalmente dice, creo que las palabras con las que mis colegas me describirían es inteligente, convincente y honesto. Ahora, esto es un montón de información, pero ¿qué significa? Lo que significa es que esto es una persona que está buscando una empresa abierta a nuevas ideas, que tenga un enfoque en tecnología y que tiene un conocimiento técnico, pero que junto con su liderazgo y habilidades de comunicación, él puede agregar un valor a esta empresa, porque efectivamente, si es que es una empresa que no tiene todo hecho y derecho, que no está buscando a alguien que simplemente venga a hacer lo que ya se ha hecho por los últimos 50 años, entonces él más bien va a buscar un lugar que diga, ok, estamos tratando de crear algo totalmente nuevo para resolver X problema del mundo real. Entonces, en términos de este ejercicio, Emilia, ¿por qué no me cuentas qué tipo de trabajo te gustaría? Y esto no es necesariamente que has visto, que sabes que existe, pero si es que no tuvieses ningún límite, ¿cuál sería tu trabajo ideal en cuanto te gradúes? Bueno, yo creo que mi trabajo ideal en sí sería en la parte administrativa de hoteles. Me gustaría ser gerente de, bueno, varios hoteles y poder brindar esa experiencia que tanto vemos en clase, que es la hospitalidad, o sea, servir a los demás. Me gustaría poder brindar a las personas una experiencia única y que no sea como el resto de las experiencias que son, digamos, comunes. Ok, ¿y qué de lo que tal vez has aprendido en la universidad o en general tus habilidades como persona, qué piensas qué habilidades piensas que tú puedes brindar a un equipo que ofrezca ese tipo de servicios? Ok, bueno, yo creo que una de mis habilidades, así como tú, es el dibujo y me encanta todo lo que es marketing, porque bueno, también estudié algo en el colegio, entonces yo creo que me gustaría vincular este tipo de, digamos, habilidades, no sé, como hacer llegar a conocer a la gente,
de una manera más didáctica lo que es el turismo, lo que es la hospitalidad, las oportunidades que pueden brindar, perdón, y eso en general. Eso me parece súper chévere. Entonces, parece que suena a que tú eres una persona con un enfoque muy creativo. Te importa mucho crear experiencias únicas para consumidores y que en adición a los cursos de hospitalidad que has tomado, una de tus habilidades únicas sería pensar de manera creativa maneras en las que se puede comunicar los servicios de hoteles de manera didáctica, de manera única. De esa manera no solamente estamos creando la experiencia de cuando la persona está en el hotel, pero podemos también empezar a pensar acerca de qué pasa antes de que la gente entre al hotel. ¿Qué les estamos diciendo? Y esos son unos buenos momentos en los que nosotros también podemos decir, a ver, si es que yo estoy investigando una empresa X o un hotel X. Y hoy en día ellos ofrecen servicio de spa y ofrecen, no sé, kayak y cosas para la playa, ¿ya? Y tú dices como que eso es lo que ofrecen el día de hoy. Qué chévere que sería si es que pudiesen ofrecer todas estas otras cosas. Y, o sea, tú ya vas con esas ideas a la entrevista y la gente realmente aprecia que uno sabes de lo que estás hablando, porque conoces la empresa, tu perfil es relevante a lo que ellos hacen y también estás brindando tus propias ideas, tus propias habilidades y sin miedo simplemente decir como que, yo me imagino en un futuro sería muy chévere si es que podemos considerar X de Y o Z estrategias, o pienso que en un principio me gustaría mucho aprender acerca de estos ámbitos y en un futuro eso se podría evolucionar a incorporar comunicaciones, cosas por ese estilo. Entonces, de nuevo, regresamos a esta idea a un contenido que es relevante, contenido que es honesto, contenido que va a hacer sentir al empleador que tú realmente estás interesado en ser parte del equipo y estás viniendo ya con ideas de cómo vas a ser parte de ese equipo, qué tipo de trabajo vas a entregar. Y si se te ocurre algo más, por ejemplo, que podrías decir, que podrías agregar. No se te tiene que ocurrir nada, la verdad, que cero presión, pero me da curiosidad. Ok, bueno, yo creo que como que no tengo una idea tan objetiva de este tipo de habilidades, ¿no? Que bueno, me gustaría poder adquirirlas mediante las pasantías que ofrece la universidad, mediante voy avanzando y leyendo más sobre la hospitalidad y todo eso, pero en sí no tengo digamos, una habilidad específica, pero sí me gustaría aprender. Claro, y eso también es una parte importante. Uno de los mayores errores que yo hice cuando recién me gradué y tuve entrevistas era tratar de hacerme la que ya sabía todo. Leía muchísimo acerca de la empresa, pero no siempre daba la impresión que tenía ganas de aprender. Y particularmente cuando uno recién se gradúa de la universidad, este elemento de yo sé que tengo mucho que aprender todavía, pero estas son las áreas en las que realmente me gustaría aprender de lo que sé hasta ahora. Eso ayuda mucho porque lo que tú comunicas al empleador es básicamente, esta es una persona que yo voy a poder entrenar en exactamente las cosas que necesitamos que esta persona haga. Entonces, básicamente estás creando una imagen de qué compañero de equipo básicamente te vas a convertir con el tiempo. Ok, tenemos preguntas en la parte 2 del ejercicio. Check. Ok, la parte 3 es un poco más ambigua, pero básicamente es una síntesis de todo lo que hemos hablado. Una promesa de marca es más o menos lo que tú ofreces. Y es
No es larga, es simplemente una frase. Y en el caso de nuestro ejemplo que hemos estado revisando por medio de esta charla, este chico promete ofrecer alta calidad de software en un código que sea elegante, reutilizable y que sea fácil de entender, me parece. Pero, ¿cómo llegamos a esta oración? Es un poco confuso. Y ahí es cuando entra nuestro último set de preguntas. Entonces, esto se enfoca más en lo que tú quieres aportar como persona y profesional. Y de nuevo, volvemos a nuestras ideas principales. No quiere decir que nos tenemos que inventar algo súper, no sé, que suene súper complicado. Tiene que ser honesto. Una de las cosas que tal vez quieres aportar es el hecho de aprender a poner en práctica los conceptos universitarios que has repasado hasta ahora. Pero también puede ser dedicación. Eso puede ser una de las cosas que realmente tú sientes que puedes ofrecer. Tienes mucho interés en tener la experiencia de trabajar en una pasantía y por lo tanto tú le vas a dar el 100% y eso es lo que estás ofreciendo. Entonces, ¿cuáles son tus valores personales y profesionales? ¿Qué palabra utilizarías para describirte? Antes estábamos hablando un poco de cómo me describirían los demás, pero también es importante saber cómo te vas a describir a ti mismo. ¿Cuál es tu filosofía profesional, tu mantra o tu lema profesional? Estas preguntas son un poco parecidas, un poco confusas. Y una cosa que quiero recalcar aquí es que mucho del contenido que estamos desarrollando no es necesariamente que todo va a ir copy-paste al currículum, porque encontrar trabajo no solamente se trata del currículum, se puede tratar de la manera en la que tú te presentas, manera física, verbal, comunicación electrónica, redes sociales y el currículum también. Entonces, cuando yo pienso de un mantra, por ejemplo, eso es como mi filosofía de trabajo. ¿Quién quiero ser yo para el público? Y para mí, una de las cosas muy importantes en mi trabajo, porque trabajo mucho con clientes y tengo que hacer varias presentaciones o tengo que presentar resultados de investigaciones, es que ellos confíen en la información que les estoy entregando. Muchas veces la información que yo les entrego resulta en decisiones que impactan negocios o decisiones para invertir más o menos en ciertos productos. Entonces es muy importante para mí que ellos me tomen en serio. Y una de las cosas que yo pienso son importantes para demostrar esa confianza en mí misma es, y va a sonar un poco ridículo, pero es mi maquillaje. Me encanta maquillarme. Y es una de las cosas que siempre hago cada vez que voy a reunirme con un cliente. Y me encanta ponerme un lápiz labial rojo porque me hace sentir súper poderosa. Y eso es para mí, o sea, es como mi mantra personal. Es como, tengo que ser una persona que cuando tú me veas digas, yo sé que ella sabe lo que está haciendo. Y eso es más o menos lo que yo trato de internalizar, ¿no? Pero, ¿qué es su mantra personal? Tal vez para ustedes es una cuestión de, yo quiero que la gente piense que soy extremadamente responsable o que soy una persona que tiene ideas súper diferentes o tal vez soy una persona que le importa mucho que todo sea súper organizado. Entonces, ese es mi mantra y es, de nuevo, esa idea de consistencia, cómo me comporto, no solo mientras estoy aplicando, pero también una vez que empiezo a trabajar, ¿no? Porque nos queremos asegurar, es más o menos como cuando uno compra algo, ¿no? Si es que en un restaurante te dicen que el especial del día es sopa y te salen con un pollo a la brasa, seguramente les vas a querer lanzar el plato de sopa en la cara. Porque no fuiste allá por sopa, fuiste por pollo, fuiste por sopa. Entonces, es una cuestión de realmente ser honesto con uno mismo y decir cómo me quiero comportar yo en un ámbito profesional.
Y tal vez muchas de las características que ustedes tienen como estudiantes se transmiten a quienes ustedes son como profesionales. Listo. Entonces, les voy a dar un minuto para que traten de hacer su promesa de marca profesional, que esencialmente es lo que ustedes van a entregar. Entonces, en este caso, vuelvo a decir, esta persona está prometiendo entregar un trabajo de muy buena calidad con herramientas que sean legibles, reutilizables y elegantes. De nuevo, estas características, por ejemplo, yo no soy ingeniera en computación, entonces realmente no sé qué significa un software que sea elegante o que sea reutilizable. En mi experiencia, yo he visto la pantalla de este chico y lo último que me parece es fácil de entender. Entonces, eso quiere decir que él está literalmente utilizando su conocimiento, no solamente de lo que él hace, pero de su industria para decir, esto es lo que yo puedo entregar, porque a pesar de que esto para mí no tiene ni son ni ton, seguramente para alguien que es un ingeniero que lo está tratando de contratar, sí va a tener sentido. Entonces, vamos a tomarnos un minuto y luego me gustaría que alguien me dé su ejemplo. Listo. Listo. A ver, ¿quién es un voluntario? Si no, sí me va a tocar empezar a llamar nombres. Chicos, importantísimo para que sepan qué es lo que quieren hacer profesionalmente. ¿Quién se apunta? Yo tengo una idea. Nati, A ver. chévere. Ya, bueno, como mi promesa sería como buscar el bienestar de las personas como tal, porque igual sigo la carrera de hospitalidad y hotelería, pero quisiera llevarlo un poco más allá, o sea, que sean experiencias memorables, pero que no se queden en eso, sino que marquen su estilo de vida. Por ejemplo, a mí lo que me interesaría es crear algo que, o sea, que involucre o sea, que las personas adopten estilos de vida mucho más sanos mientras estén, digamos, en mi establecimiento. Y eso, por ejemplo, digamos, que aprendan a meditar y que disfruten hacerlo y cosas así, ¿no? O sea, que eso a lo largo de su vida pueda tener un impacto bastante grande y que se lo lleven como algo que solo pueden lograr conmigo. No sé si me explico. Sí, de hecho ese es muy buen ejemplo. Y me pregunto, ¿y tener un estilo de vida sano o meditar, esas son cosas que tú haces hoy en día? Es algo que estoy como aprendiendo poco a poco, pero sí, o sea, como que lo voy incursionando de a poco y tratando de ver siempre como cuál es realmente el beneficio. Por ejemplo, el rato que uno está meditando no está pensando en que ya su mente está mejorando, sino que a la larga uno se va dando cuenta de que tal vez se siente menos estresado o cosas así, como ir viendo, ir probando qué tal nos va, qué tal me va con las diferentes ideas que veo en internet o así. Eso me parece excelente. Y solamente de escucharte hablar acerca de este tema, yo veo que tú de hecho sí
has aprendido bastante acerca de esta idea del bienestar, ¿no? Del bienestar y salud. Entonces, tu promesa puede ser: utilizando mi conocimiento acerca de salud o bienestar mental y relajación, me gustaría crear un ambiente único que se alinee con el estilo de vida del consumidor para que cree un impacto, no solamente cuando están en mi resort, pero también cuando salgan de mi resort. Entonces, eso me parece súper chévere y es una excelente promesa de marca. Si es que eso es lo que a ti te apasiona, entonces definitivamente es algo que tú puedes incorporar en tu narrativa personal. Gracias. Ya, listo. Entonces, terminamos con el ejercicio y finalmente con lo que terminamos es básicamente con un pequeño resumen. Y esto no es necesariamente que lo vamos a incorporar de ninguna manera, pero es más o menos para que vean cómo todo se conecta. En el ejemplo que tuvimos anteriormente, esta es una persona que le gustan los retos, quiere innovar, por lo tanto quiere entrar a una empresa donde su voz sea escuchada y tomada en serio y que esté abierta a cambios. Él, como base, tiene experiencia técnica enfocada al desarrollo de software y diseñando nuevos instrumentos para procesar datos, pero a pesar de que es una persona muy técnica, es una persona que es un buen comunicador y un buen líder, lo cual se ha demostrado porque ha crecido profesionalmente en su empresa. Él ofrece siempre entregar un trabajo de la más alta calidad y utilizar su desarrollo de software para entregar herramientas a esta empresa que innova, que está enfocada en la tecnología, que son legibles, reutilizables y elegantes. Entonces, todo tiene sentido de principio a fin y eso es porque vamos conociéndonos a nosotros mismos y literalmente ese es el ejercicio de hoy, ¿no? Empezar a conocernos a nosotros mismos, lo que yo quiero y cómo implementar esos conceptos. Ahora vamos a empezar a la parte 2, pero antes de empezar la parte 2, voy a pausar para ver si es que hay preguntas, pero si no, seguimos. Ale, yo quería preguntar algo, no sé si es que se va después, pero, No, o sí, sea, pregunta. por ejemplo, con toda esta información que ya como sacamos, digamos, de cada uno de nosotros y demás, el layout que se usa también creo que es importante, o sea, de pensar en un currículum súper tradicional de la hoja Word, escrito punto por punto, la experiencia, a pasar a algo como más, no sé, contemporáneo, o sea, un CV, no sé, me invento hecho en Canva, que la mayoría creo que usa hoy en día. Entonces, ¿cómo sé cuál es el layout como apropiado para presentar? Sí, y eso es de hecho de lo que vamos a hablar en la parte 2, que es aplicación. Okay. Sí, eso es, porque básicamente las reglas básicas, y hemos hablado mucho de esto de lo que te hace único versus lo que es básico, ¿no? Lo que es básico es esencialmente las reglas que uno tiene que seguir realmente para que los documentos cumplan estándares, ¿no? Estándares de práctica en general. Entonces, como mencionamos inicialmente, tenemos el CV, las redes sociales personales y profesionales y el networking. Pero empecemos con el CV primero. Y aquí están algunas reglas básicas. Primero, especialmente cuando uno recién se gradúa, el CV tiene que ser de una página máximo. Ahora ustedes seguramente se están preguntando, bueno, ¿cómo hago si es que hay que incluir la foto arriba, todos los datos de educación, bla, bla, bla? Y ahí es cuando el formato es extremadamente importante. Tiene que ser un formato sencillo. Y una de las razones por las cuales el formato tiene que ser sencillo es porque hoy en día, sobre todo si es que se aplica a una empresa muy grande, es muy común que haya un proceso de filtración del currículum que pasa automáticamente. Entonces, lo que hace la computadora es básicamente escanear tu currículum y ver, o sea, cuántas palabras más o menos son parecidas o del mismo tópico
del tipo de habilidades o de experiencias que están describiendo en la oferta de trabajo o en la descripción de trabajo, ¿no? Entonces, lo más seguro y lo que se recomienda es que tengan una versión en Word para cuando tengan que aplicar por este tipo de, como que de sistemas donde simplemente te hacen cargar el currículum online. Y otra versión PDF que esté más bonita, formateada, para que puedan mandar eso a personas individuales, por ejemplo, en el caso de que estuviesen mandando una copia por correo. Esa es la primera cosa. Sí les voy a compartir después también el formato de mi currículum cuando estaba en la universidad, pero sí quiero notar que una de las diferencias en términos de formato es en Estados Unidos no se acostumbra a utilizar foto, por ejemplo. Entonces es literalmente un documento de Word súper, nada muy elegante ni muy flashy. Es literalmente simplemente estructurado, claro y conciso. Y eso es lo más importante. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es importante que el currículum sea conciso y que el estilo de escritura sea corto? Para que tenga como lo esencial, tal vez. O sea, Sí, que esa es una parte. Pero la Como otra parte... Para que sea práctico también, o sea, que la persona que vaya a contratar no simplemente piense que tal vez es como labia, sino que lo que está diciendo es real y es práctico y eso le puede servir. Exacto. Eso también. ¿Algo más? ¿Alguien más se le ocurre otra idea de por qué tiene que ser conciso, corto? Capaz porque Sí, los me parece, reclutadores... Uy, no sé quién está hablando. A ver si... Perdón. perdón, sigue tú. Gracias. No, estaba pensando que tal vez los reclutadores no reciben solo nuestro CV, sino tienen tal vez 50 CVs que revisar y van a ver uno que tiene 4 hojas y llenos con cosas que tal vez, no sé, cosas que no son lo que decías, concretas para el puesto que estoy aplicando. Entonces, eso distrae de lo importante en vez de concentrarles en lo, de lo que vale la pena leer. Exacto. Todas esas razones, y creo que había una persona más, entonces definitivamente comparte tu respuesta. No, perdón, iba a decir lo mismo que dijo Andrea. Ok. Pero sí, todas estas razones son súper importantes. Pero de la manera que a mí me gusta pensarlo es que a la mayoría de personas no le gustan leer. Nadie tiene esa capacidad de quiero leer, como dice, 50 currículums. Entonces, yo quiero leer algo que sea relevante a lo que estoy informando y volvemos a esta idea, ¿no? De justamente cuáles son mis habilidades y cómo puedo utilizar mis habilidades para responder al tipo de trabajo y al tipo de cualidades que me están pidiendo. Entonces, sí, tiene que ser conciso. Algunas personas recomiendan que cambies un poquito tu currículum si es que estás aplicando a posiciones que son demasiado diferentes. Entonces, un ejemplo es, Emilia estaba antes hablando un poco acerca de su interés en la parte de comunicaciones de los hoteles, ¿no? Cómo promocionar estos hoteles y hacerlo de manera creativa y didáctica. Entonces, eso suena bastante parecido a lo que haría una persona en una vertical de comunicaciones versus algo como lo que estaba describiendo Natalie, que es más como crear experiencias, ¿no? Para el consumidor por medio de el entendimiento de lo que es salud, meditación y ese tipo de cosas. En concepto, estas son dos actividades bastante diferentes. Entonces, si es que yo combino ambas y de repente tengo, como estaban diciendo, 4 páginas, una experiencia está hablando de mis pasantías ayudando a dar
eventos de meditación y el otro está hablando un poco de marketing y el otro está hablando de el aspecto culinario. Entonces, o sea, es muy poco probable que el empleador vaya a leer absolutamente toda esta información. Entonces, lo más importante, siempre escriban las cosas más relevantes primero, arriba, porque eso es lo que se va a leer con más atención. En general se ve esto también en estilos de escritura más o menos como revistas, ¿no? Que son bastante cortos. Pero si es que ustedes se dan cuenta, es bastante común que al principio se encuentre un pequeño resumen de más o menos qué se va a tratar el pedazo de texto. Un resumen profesional no es muy diferente, porque básicamente uno tiene que entrar o escribir ese documento con la expectativa de que tal vez el reclutador lea solamente el primer pedazo de experiencia, no la primera oración, pero tal vez los primeros bullet points. Y tal vez lo que está al final se vuelve un poco menos relevante. Entonces, eso es más o menos como estoy pensando en términos de cómo escribir acerca de mi experiencia, ¿no? Y otra cosa que resaltar es, independientemente de que sea una experiencia de pasantías o proyectos personales, la parte de experiencia es lo que realmente va a ser el contenido más importante del CV, ¿no? Y acompañado con eso va a ser los skills, que generalmente se ponen después de la experiencia. Y de ahí lo que siempre nos queremos asegurar es que al principio con su foto, y este es otro error que he visto bastante, en términos de el nombre y el contacto o fotos, generalmente se ocupa mucho espacio, entonces es muy difícil que nos quede suficiente espacio para que el currículum solo sea una página. No tiene nada de malo hacer la foto chiquita, el header con su nombre más chiquito, para que haya suficiente espacio para que ustedes puedan incluir toda la información que quieren incluir y que necesitan incluir, porque esa es la parte más importante. Al final del día, como ya hemos mencionado, en cuestión de nombres, contactos, cosas por el estilo, hay muchos medios por los cuales ustedes van a estar en contacto con los empleadores. Entonces, lo más importante no es que sea visual, es que sea claro. Entonces, con eso también quiero repasar un ejemplo de escritura concisa. Porque otro problema con escribir CVs es que a veces se vuelve demasiado simple y no nos estamos haciendo justicia a nosotros mismos. Y pienso que culturalmente es bastante común, sobre todo nosotros los quiteños, pensamos que la humildad es muy importante, ¿no? Uno no quiere hacerse mucho, pero esta es su oportunidad de demostrar cuáles son sus fortalezas. Entonces, yo les recomiendo que una vez que ustedes hayan delineado su contenido, realmente no tengan miedo de decir, yo conseguí hacer X o este es mi logro. Y más o menos el ejercicio que hicimos anteriormente también es una oportunidad para que ustedes reconozcan cuáles son esas fortalezas y que las pueden realmente poner enfrente, que brillan, porque eso es lo que los hace destacar. Entonces empecemos con este ejemplo. Este es un screenshot de una de mis experiencias de cuando estaba en la universidad. Y en términos de la estructura vemos que es súper sencillo, nada, no muchos colores, simplemente legible. Empezamos siempre con la posición arriba, luego seguimos con lugar de empleo, fecha de empleo. Si es que es un proyecto personal, tal vez pueden decir proyecto personal conducido de X a Z fechas. Y en la parte de abajo tenemos la descripción. Entonces, aquí, por ejemplo, en este ejemplo que está aquí subrayado, tenemos Analyze and Report Data for Multiple Projects. Esa fue mi acción, ¿cierto? O, digamos, por ejemplo, si es que estuviésemos hablando de la presentación del día de hoy y tuviésemos a una moderadora que, como Cami, ¿no? Entonces,
digamos que la acción es moderar o coordinar evento. Pero a esa acción principal, acción base, se le puede agregar y qué resultó de eso, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, una de las cosas más difíciles era justamente pensar acerca de esta idea del resultado, ¿no? Yo me ponía a pensar como que, bueno, muy fácil para usted decir que ya tiene no sé cuántos años de experiencia, obviamente le está yendo bien en la vida, pero, o sea, uno de los ejercicios es decir, ok, ¿por qué existe esta actividad? Entonces, por ejemplo, aquí la acción era analizar datos con el propósito de identificar resultados para las investigaciones. Ese es más o menos como que lo que resulta, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo de coordinar el evento del día de hoy, ¿no? Digamos que la acción es coordinar el evento del día de hoy con el resultado de proveer información valiosa a 48 estudiantes de Universidad San Francisco, que resultó en, no sé, desarrollo personal y profesional. Si ven cómo es, o sea, estamos empezando como que sí, yo coordiné un evento, pero le agregamos, ¿por qué coordiné ese evento? Y así es más o menos como voy pensando acerca de las experiencias. Entonces, ¿a alguien le gustaría tratar de hacer un ejemplo de escritura como este o prefieren que sigamos con los otros elementos que son redes sociales y el networking? Ok, sigamos con los ejemplos entonces. Ok, listo. Cuando hablamos de redes sociales, tenemos dos categorías en general, las profesionales y las personales. Las profesionales son obvias, ¿no? En LinkedIn es la que se usa más frecuentemente. Personales, Facebook, Instagram, Twitter, este tipo de cosas. Y lo que quiero enfatizar es que las redes sociales personales pueden ser un instrumento de comunicación profesional si es que se utilizan bien. En la mayoría de los casos, cualquier información que nosotros ponemos enfrente de los ojos de un empleador se pueden utilizar a nuestro beneficio o a nuestra contra. Y depende de nosotros decidir cómo vamos a comunicar y a utilizar estas diferentes herramientas, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, que a mí me encanta la pastelería y mi Instagram es más o menos una combinación de mis fotos personales. Tengo fotos con mi novio y tengo selfies, pero también tengo un montón de fotos de los pasteles que hago los fines de semana y son preciosos. Entonces, esta es la pregunta para ustedes. ¿Este tipo de Instagram es algo que yo puedo compartir con un empleador, sí o no? Depende del trabajo, pero si es que es algo de pasteles, sí. Pues eso es lo que uno se imaginaría. De hecho, la respuesta es no. Porque, o sea, básicamente con las mismas ideas que estábamos diciendo, relevante, ¿no es cierto? Entonces, si es que ustedes entregan, digamos, por ejemplo, que sí, es un trabajo de pastelería, digamos, Cyril, quiero aplicar al Cyril. Y yo entrego mi Instagram, pero es un champús de fotos personales y fotos de proyectos. Es muy difícil para el lector entender si es que el propósito de ese Instagram es mostrar mis proyectos o simplemente mostrar mi vida personal. Entonces, o sea, lo mejor que se puede hacer en ese caso es decir, ok, yo me voy a crear una cuenta solo para mis pasteles, no importa si es que se hace viral o si es que es popular, no importa. Es literalmente un instrumento para mí y para mi desarrollo profesional. Es un instrumento que voy a utilizar en adición a lo que hago como estudiante
y que me sirva de portafolio para que vean el tipo de trabajo que yo puedo producir independientemente de que tenga experiencia trabajando ya como profesional o no. Pero no queremos mezclar el perfil personal con lo profesional. Ahí va una pregunta. Andrea, dime. Yo tenía una pregunta. En este caso estamos hablando, por ejemplo, en el ejemplo que pusiste de pastelería, que es un bien que puedes enseñar básicamente, o sea, es un producto que se puede tomar fotos. Pero en el caso de que una persona, o sea, como el resto de nosotros, o bueno, muchos de nosotros tal vez, en mi caso yo que estoy estudiando, digamos, hospitalidad y hotelería, obviamente es un servicio. En ese caso, ¿vale la pena poner, por ejemplo, en el CV mis redes sociales o me limito a LinkedIn y ya? Porque Esa es una... Oh, o sea, sigue, sigue. No, Perdón, te esa era interrumpí. Ok. Esa es una excelente pregunta y de hecho es algo de lo que nos tenemos que preguntar a nosotros mismos. Por ejemplo, algo que se me ocurre con el ejemplo que dio Natalia anteriormente, que le gusta mucho esto de self-care, meditación, puede ser algo que ella utiliza redes sociales de varios tipos para comunicar estos conocimientos. Por ejemplo, si es que yo tengo una cuenta que se enfoca mucho en, no sé, voy live y puedo enseñarle a la gente una posición de yoga que te ayuda a relajarte antes de empezar el día. Entonces, ese tipo de cosas tal vez sí son relevantes porque estás diciendo, ok, esto es algo que me apasiona, es algo que yo quiero que sea parte de mi marca, quiero que sea parte de lo que estoy comunicando. Eso tiene sentido porque de nuevo lo estoy utilizando como una herramienta profesional para demostrar lo que yo sé, lo que yo quiero hacer y más o menos mis experiencias. Pero si es que, o sea, tu enfoque es muy en los negocios, por ejemplo, si es que es algo como el ejemplo que tuvimos anteriormente de comunicación o promoción de hoteles de una manera didáctica, eso es mucho más difícil tener tus redes sociales con ejemplos que existan, ¿no? Es algo que va a ser mucho más teórico, entonces en ese caso probablemente no vale la pena. Y más allá de eso, también es importante poder separar esta idea de lo profesional con lo personal. Entonces, una gran recomendación que yo tengo, si es que yo decido que mis redes sociales no deberían ser parte de mi mundo profesional, entonces automáticamente lo que yo hago es ponerlo personal. Porque si es que hay un caso que, no sé, tal vez eres un tipo de persona que te encantan las fiestas, te tomaste 10 shots de tequila el fin de semana pasado y tienes tus fotos todo borracho, borracha en tus redes sociales, no quiere decir que la gente en industria va a ir a buscarte en Instagram o te van a tratar de ver qué tiene de malo esta persona, pero no quiere decir que no pueda pasar por coincidencia, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que preguntar de nuevo, ¿cómo me quiero presentar yo? ¿Quién soy yo en el mundo profesional? Y no, eso no quiere decir que tengo que mentir ni ser deshonesto, pero volviendo al ejemplo de una persona que le encantan las fiestas, ¿no? Probablemente una persona muy sociable va a ser un buen comunicador. Estas dos cosas pueden coexistir. Uno puede ser súper sociable, súper divertido. No necesariamente lo tenemos que comunicar a nuestros empleadores. Lo que sí tenemos que comunicar es que tal vez eres una persona con mucho potencial de servicio al cliente, una persona que se comunica muy bien, una persona que le gusta dar presentaciones. Eso es mucho más apropiado para un perfil profesional. Entonces, es literalmente un ejercicio de sentarme y decir qué tiene sentido basado en lo que yo puedo decir, en mi experiencia y en lo que estoy buscando. ¿Tenemos Muchas algunas? Okay. ¿Otras preguntas en términos de redes sociales? Perfecto. Ok. Finalmente, el LinkedIn, lo que quiero decir es una herramienta súper importante hoy en día, no solamente porque es básicamente una versión virtual de tu currículum,
pero también es una herramienta que con el tiempo ustedes pueden desarrollar para que no solamente ustedes estén aplicando siempre, pero eventualmente personas los pueden encontrar en LinkedIn y se pueden comunicar con ustedes y mostrar interés en su perfil profesional. Justamente porque así como ustedes empiezan a pensar a qué trabajo estoy aplicando y cómo puedo utilizar mis habilidades para responder a las necesidades de esta empresa, las empresas eventualmente empiezan a buscar candidatos basados en sus necesidades y tal vez si es que te encuentran a ti, Natalie, con tu experiencia única en salud, en meditación, y dicen, estamos buscando alguien que maneje nuestro hotel, que realmente esté enfocado en estas actividades de salud, y me encantaría hablar contigo. Eso ya empieza a pasar una vez que tenemos un poco más de experiencia, pero es importante que nosotros vayamos construyendo esa historia desde el principio, esa consistencia, para que más o menos nuestra persona profesional se sienta relevante, se sienta que tenga sentido, básicamente. Finalmente, lo que quiero, el último tema que quiero describir es esta idea de networking, que puede ser virtual o en persona. Y obviamente con el COVID las cosas han cambiado mucho, pero en general, yo sé que las oportunidades de contactarse con empresarios suelen ser escasas cuando uno es estudiante, ¿no? Pero sí pasa. Entonces, digamos que hay, no sé, una charla con alguien de industrias que se enfoca mucho en vinos. Y hay un grupo de estudiantes que atienden esa charla y realmente están súper interesados en mantenerse en contacto con esa persona. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad en último año, particularmente, obviamente no había pandemia, entonces todo era en persona, pero al final de la charla, lo que pasaba es que había una fila muy larga de personas tratando de hablar con el empresario. Y la idea era que trata de intercambiar correos y no sé qué. Pero lo que pasa es que tienes una fila larga de personas que literalmente están diciendo lo mismo. Hola, muchas gracias por tu tiempo, me encantó que hablaste acerca de X y Z temas, me podrías dar tu correo. Y automáticamente el cerebro de esta persona desde un punto de vista psicológico simplemente se vuelve como en piloto automático. Simplemente estás como que sí, bueno, aquí está mi tarjeta, ten, siguiente. Eso es lo que tú no quieres. Tú quieres empezar una conversación que se sienta que está yendo a algún lado. Y ahí es, de nuevo, cuando el tema de estar bien informados con contenido relevante se vuelve importante. Entonces, digamos, por ejemplo, en este caso, una persona que está hablando de vinos, ¿no? Y yo tal vez soy una persona que a mí me encanta el tema de vinos, tomé una clase aquí en la Universidad de San Francisco de vinos y particularmente me interesa la historia de vinos en Latinoamérica y este señor resulta ser argentino, o sea, me estoy inventando. Pero ayuda mucho más si es que tú ya vas de antemano con información acerca de la historia de este señor o las cosas que él ha publicado acerca de vinos en Argentina. Entonces tú vas con preguntas relevantes acerca de lo que él hace y se va a interesar mucho más acerca de la conversación porque el otro aspecto de networking es que tú no quieres que la interacción se sienta como una transacción. Esencialmente, es decir, a la gente le cae muy mal cuando viene un extraño a pedirle favores. Es exactamente la misma idea. Entonces, lo que tú quieres formar son relaciones con gente de industria para que ellos vean innatamente, sin que tú les tengas que decir, el valor de tu conocimiento y el potencial de futuro que tú tienes. Entonces, por eso es que esta idea de informarnos muy bien, saber lo que estamos diciendo y saber cómo estos intereses aplican a lo que yo quiero, se vuelve tan importante. Y también porque simplemente de un punto de vista psicológico, cuando estamos hablando de algo de lo que no estamos seguros o nos estamos inventando más o menos, eso innatamente tu cuerpo lo demuestra. Y ahí es que pasa que incluso en entrevistas,
La gente dice, no sé, algo raro, se me hace que estaba como nerviosa o lo que sea. Cuando uno habla de cosas que sabe, de experiencias que sí tiene, de información de la que está segura, las cosas simplemente salen mucho más naturales. Y esa es la importancia que tiene este conocimiento. Entonces, no solamente en el ámbito de una entrevista, pero también en el ámbito de formar relaciones con gente de industria. Y finalmente, eso también aplica a nuestra habilidad de formar relaciones virtualmente. Volvemos al ejemplo de LinkedIn. Así como les estaba explicando que una vez que pasan unos años, tal vez gente de recursos humanos los contacte basados en sus experiencias, ustedes también pueden introducirse a gente de industria o a gente de recursos humanos. Pero este es un método obviamente mucho menos común, ¿no? Entonces se tiene que hacer contacto. De nuevo, a nadie le gusta sentir que un extraño le está pidiendo favores. Entonces, por ejemplo, digamos que hay un trabajo en LinkedIn, está escrito totalmente y hay el contacto de recursos humanos abajo. Lo que la mayoría de personas van a decir es, hola, fulanito, vi un trabajo, no sé, el trabajo X en tu compañía y te quería decir que apliqué, te mando mi currículum, gracias. Pero eso seguramente va a ser lo que dicen muchas otras personas. Es muy diferente que tú digas, hola, acabo de ver que estás buscando una persona con experiencia en eventos. Y te quería contar que durante mi tiempo en Universidad San Francisco, yo he estado ayudando a coordinar eventos durante los últimos 3 años o 1 año, lo que sea, me estoy inventando de nuevo, no sé. Pero, y me parece que basado en el perfil que tienes ahí sería un muy buen fit porque he logrado, no sé, coordinar X número de eventos para X número de estudiantes y todos estos han resultado en un feedback súper positivo de mis supervisores. Pero dime si es que tienes tiempo de charlar acerca de esta oportunidad, no sé, la próxima semana. Y esa es también la parte importante, el call to action. Uno simplemente tiene que decir, ok, te estoy contactando porque vi el trabajo, te estoy contactando porque pienso que yo soy un buen fit por estas razones. Y me gustaría mucho que sigamos esta conversación porque pienso que, o sea, sería una muy buena oportunidad y me gustaría hacerte algunas preguntas acerca de esta posición. Entonces es mucho más probable que las personas van a recibir mensaje como algo que es relevante al trabajo que está haciendo la persona de recursos humanos, que es buscar candidatos que sean un buen fit para el trabajo que ellos acaban de postear. Y ustedes básicamente están haciendo su trabajo más fácil porque les están explicando ya de por sí por qué aplicaron desde un principio y eso les evita un poco tener que ir por los 50 currículums y ver cuál sí, cuál no, sino que ustedes ya proactivamente les están diciendo, esto es lo que me hace un buen candidato. Pero, en fin, ¿hay preguntas acerca de este tema? Ok. Eso es básicamente todo lo que tenía. Hemos hablado de varios temas. Esta última diapositiva habla un poco de la etiqueta, vocabulario y claridad. Esto simplemente es las últimas conclusiones, ¿no? Acerca de el tipo de comunicación que se tiene que reproducir por vía escrita y por vía verbal. Siempre claro, sabiendo a qué estoy pidiendo, qué puedo ofrecer y también comunicarlo de manera relevante, con contexto. Y un último tema que se me viene a la cabeza es el tema de contexto, ¿no? A veces uno de los errores que la gente que pasa bastante seguido es que uno asume que la gente ya sabe cosas. Y puede que sí sea verdad, pero a veces uno con tantas cosas se le olvida, no sé, que tal vez tuvimos una conversación acerca de una entrevista o se te olvida que esta persona ya había aplicado. Entonces es muy importante que cada pedazo de comunicación sea extremadamente claro en términos de ¿por qué te estoy mandando un correo electrónico, por ejemplo?
qué contenido vas a encontrar en el correo electrónico y cuáles son los siguientes pasos que vamos a tomar como resultado de tú leer este pedazo de comunicación. Entonces, por ejemplo, si es que estuviese enviando mi currículum vía correo electrónico en vez de una aplicación directa, ¿no? Empezaría introduciéndome diciendo, hola, mi nombre es X y soy estudiante bla, bla, bla. Y vi el trabajo de, no sé, de eventos en LinkedIn o en donde sea que lo hayas visto. Y te quería contar que estoy muy interesada porque tengo experiencia en X, Y, Z, muy parecido al ejemplo que di antes en mandar mensajes a gente de recursos humanos, ¿no? Entonces, el final sería el call to action o las acciones que vamos a tomar después de eso. Me encantaría, si es que tienes tiempo, de leer mi currículum y si te interesa, no sé, nos conectamos la próxima semana y hablamos un poco más de esta oportunidad o me encantaría conseguir una entrevista. Siempre tiene que haber como que un propósito, ¿no? Y ese propósito se tiene que delinear al final del pedazo de comunicación. Así la gente te va a poder responder también de manera honesta, tal vez. No siempre va a ser positivo y eso simplemente es el proceso de encontrar trabajos que desafortunadamente es complicado. Pero, o sea, agregar esta pregunta al final de qué estás esperando como resultado de ese pedazo de comunicación. Incluso si es que es negativo, la persona te va a decir, no, ahorita ya encontramos un candidato, lo siento mucho, lo que sea, o te va a decir, sí, con mucho gusto, a ver, la próxima semana hablemos. Pero por lo menos tú ya internamente sabes qué esperar. Y eso es muy importante porque también te ayuda a decidir qué hacer después. Tal vez la decisión es aplicar a otros trabajos, tal vez la decisión es pedirle a esta persona que la próxima semana sí vamos a hablar porque resulta que el feedback que me dio ella fue muy positivo, ¿no? Entonces, básicamente, esa creación de expectativas se vuelve súper importante. Y eso también incluye el hecho de que tienen que delinear claramente en el subject del correo qué es lo que se va a recibir. Entonces, por ejemplo, si yo digo solamente CD, eso es súper genérico porque no me está comunicando el CD para qué, ni de qué posición. Entonces, tal vez un mejor subject es algo como candidato para eventos de Marriott, adjunto CD. Eso, una sola línea, la persona ya va a saber de qué se trata. Entonces, no tienen que ir por el trabajo mental de leer todo el correo para saber qué está pasando, sino que simplemente ya se lo están diciendo rápido. Y se conecta con la idea que describimos antes. Lo más importante, siempre al principio, porque a la gente no le gusta leer cosas largas. Quieren que sea relevante, consistente, honesto. Y eso es todo. Excelente, Alex. Muchísimas gracias. Me ha hecho reflexionar en un montón de cosas cuando a uno le sueltan al mundo laboral y de repente dices, bueno, espero escoger que sea el empleador el que escoja si trabajo o no trabajo y dónde trabajo, y no tanto en decir, bueno, ¿qué puedo aportar yo y qué tipo de trabajo busco? Y creo que esa es una parte importantísima, porque es parte de conectar la cultura organizacional con la forma de ser de cada persona. No todas las empresas son para todo el mundo. Y si no sabes qué puedes aportar tú a la empresa, difícil ver si vas a tener conexión. Y eso causa muchísimos problemas después cuando estás trabajando y dicen, no, simplemente no es lo que yo esperaba o no es lo que yo quería. Creo que ha sido muy interesante. Chicos, practiquen llenen este documento y luego eso pónganlo en su CV, pónganlo en sus redes, pónganlo en esa conexión con las personas. Y estas charlas, creo que es muy buen sitio para hacer networking, para empezar con este networking. Porque van a conocer a gente en coloquios, gente que
sea, es de nuestra área y gente que es profesional en diferentes temas. Así que aprovechen estas charlas y contáctense con las personas. Muchísimas gracias, Alex, nuevamente por aceptar esta invitación. Y no sé si alguno de los chicos tiene preguntas o si no, ya cerraríamos este coloquio. Excelente. Muchas gracias, Alex, por darnos ese tiempo en tus vacaciones. No, muchas gracias, espero que les haya servido. Tengo mi perfil de LinkedIn en la última diapositiva de esta presentación, entonces sí, conéctense, si tienen preguntas, me pueden contactar, estoy siempre disponible. Y una última cosa que de hecho Juan Carlos acaba de decir, que es muy importante, cuando uno busca trabajo siempre tiene como miedo de que, es que alguien me tiene como que aceptar. Pero el proceso de evaluación va de parte y parte, porque sí es verdad, pónganse a pensar que cuando ustedes empiecen a trabajar, toda la semana van a tener que pasar en ese trabajo con esas personas, haciendo exactamente lo que se está describiendo ahí. Entonces ustedes también tienen que sentirse seguros de que es un lugar donde quieren estar, porque después no quieren que pase que después de 2 meses digan como que no, yo odio este trabajo, chao. Porque después eso también afecta cómo los profesionales de industria nos ven. Y porque cada industria es tan pequeña, entonces luego mientras uno va creciendo, la gente va creando más o menos como reputación profesional, ¿no? Entonces no se ve bien que simplemente digan, no, ya no me gustó, ya chao. Porque la gente espera compromiso, la gente espera madurez. Y es por eso que este proceso de conocerse a uno mismo y buscar la compañía indicada, el trabajo indicado, es muy importante, porque no solo es el proceso de aplicar, también es el proceso de trabajar. Excelente, muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí. Y nos veremos en una siguiente charla. Cuídense mucho, que tengan